andaban platenses, pincharratas queridos? Bienvenidos otra vez a Tiempo Extra. Te lo prometimos. Te lo prometimos, Te lo avisamos. Tenemos esa data que vos buscás, que vos necesitás y que no pudiste encontrar por ningún otro medio que no sea ni más ni menos que Tiempo Extra. Por lo menos acá explicado desde el llano, desde el tono amiguero, claro, del colega, del hermano, pero es verdad que hubo muchísimo revuelo en los últimos días en Estudiantes y Tiempo Extra hizo la labor periodística de buscar punto por punto en unos nombres que poco se sabía hasta hace pocos días. Sí, ¿quién es Karina Magnabosco? ¿Por qué Domínguez declaró lo que declaró después del partido con Aldo Civi? ¿Por qué Karina Magnabosco estaba sentada al lado de Verón en la platea de Varela? En esta precisa foto que vemos. Con esa libretita roja. ¿Qué tiene Karina Magnabosco con esa libreta roja? Bueno, esperen. ¿Por qué aparece Angeleri como un nombre repleto de polémica en esta semana de Estudiantes? ¿Por qué aparece Alayes otra vez? ¿Por qué se habla de un cambio estructural en el fútbol de Estudiantes justo antes del mercado de pases? ¿Por qué cayó Foster Gillett? ¿Por qué aparece otro inversor? Muchísima polémica cuando el plantel ya está de vacaciones, cuando el técnico y su cuerpo que lo acompaña ya está de vacaciones también, pero es una semana en la que la dirigencia tiene que laburar a full. Desde el lunes, reuniones de por medio. Reuniones, mesa chica, diálogo, sentar las bases de un entendimiento para ir todos para el mismo lado. Pero Mati, después del partido de Aldo Civi parecía que todo era aguas, que todo era una quimera, un escándalo. Y de repente, de a poquitito, se empezó a filtrar la información de quién es Karina, de por qué la vuelta de Alayes, de qué iba a pasar con Angeleri. Sí. Creo que el tema Karina fue quizá el que se llevó, el top. El top. El que se llevó quizá la mayor cantidad de mensajes y de análisis en redes sociales. La Barbie del fútbol. Ahí está, mira, la Barbie del fútbol. La Barbie del fútbol, De nacionalidad brasilera, que aparentemente labura en una agencia de fútbol que es difícil encontrar mucha información. Hay poco acerca del vínculo de esta muchacha. Primero se decía que era representante de jugadores, después ella sale a desmentir. Un quilombo en el medio de suposiciones que ninguno, por lo menos de los que estábamos afuera, tenía tan en claro, querido Mati. Vos tomate un mate que seguimos, querido. Por supuesto, yo te escucho. Bueno, también aparecía la foto que veíamos recién en pantalla con aparentemente sus compañeros en agencia, con un buzo ella de Estudiantes y en el estadio Jorge Luis Hirschi. Muchas cosas raras, porque lo primero que se supo en el post partido y quizá el motivo de enojo y de incomodidad de Eduardo Domínguez es que Karina Magnabosco, esta persona en cuestión, apareció el día jueves pasado, ya hoy estamos a miércoles, en el Country Club, haciéndose cargo de aparentemente la nueva referente de la estructura de fútbol de Estudiantes, cuando hace muchos años ese cupo está encargado de Angeleri, con un vínculo muy cercano a Eduardo Domínguez. También se hablaba de Magnabosco, que empezaba a pedirle explicaciones sobre el fútbol, de estrategias del juego a Eduardo Domínguez. Raro. Muy raro. Raro, rarísimo. Y es verdad que se presentó, como dijo Matías, el jueves solapa, sin ningún dirigente al lado, pero con el aval de ni más ni menos que Juan Sebastián Verón, presidente de Estudiantes de La Plata, y se vinculaba a, ¿qué hace esta mina acá? A Eduardo Domínguez, mucho de esa instauración de su presencia dentro de las prácticas, una práctica que Domínguez siempre mantiene en cónclave, cerrada y en la que nadie puede acceder. De repente aparece una brasilera y le dice, che, ¿cómo va a parar con Aldo Civi? Se especulaba eso, medio raro, pero bueno, es lo que supuestamente pasó, lo que se dice, lo que más o menos podemos rescatar desde este lado. Pero bueno, primera aparición de Karina Magnabosco en el country de Citibel, sola, face to face con Domínguez, ¿eh? Face to face con Domínguez. No, pero además de ese encuentro extraño, con quizá poca credibilidad, que el domingo haya aparecido en la platea al lado de Juan Sebastián Verón, y es una manera de darle entidad, de darle espalda. Acá vemos otra vez la foto, sentada, charlando al lado de Juan Sebastián Verón. Está medio cerca de Juan Sebastián Verón, ¿eh? Sí. Un poco más le come la boca. Pero, ¿de qué estarán hablando?
de qué estarán hablando en ese momento, pero nosotros... Incluso cara de celos por Vale Martín, Yo si fuera la novia de Juan Sebastián Verón, me vení un poquito más para acá, alejate. Pero esta es la primera imagen, Mati, que tenemos nosotros de Karina Magnabosco. Es la primera foto que se dio a luz, la primera presencia que pudimos ver de ella al lado de Verón en una cancha mirando un partido. Su figura se dio a conocer en el partido de Aldo Civi. Claro está que a partir de esta imagen y de la declaración de Domínguez se creó una polémica alrededor de todo esto que es o que se exageró un montón también. A pesar de que es un tema muy llamativo, se empezó a hablar de Verón. Quizá le quitó la banca a Angeleri, Eduardo Domínguez, o ya no quiere que el técnico sea Eduardo Domínguez, se instaló el Kili González, a partir, por supuesto, de Eduardo Domínguez diciendo que tenía que ver si seguía o no por cosas raras que habían pasado en los últimos 3 días. Se han instalado un montón de cosas que solamente por ser polémicas y por subirse al humo de las redes sociales generaron mucha interacción. Pero realmente creo que no va tanto por ese lado de que se vaya Angeleri y cambio de técnico, Verón quiere cambiar la estructura del fútbol. Me parece que no va tanto por ese lado de... ¿O no? Tanto por ese lado de que uno desplace al otro, no. Claro. Creo que va vinculado a trabajar en conjunto, encontrar un buen sendero. Alayes también tiene experiencia en ese puesto, lo vamos a repasar más adelante con los jugadores que han sido incorporados bajo su gestión como secretario deportivo, y Angeleri, que también viene con ese rodaje, con ese rumbo de ayudar a la institución desde ese lado. Ahora, no es que Alayes está por encima de Angeleri, no, que Angeleri se va, sino que más o menos se transforma una cúpula en la que van a trabajar en conjunto, pero ¿qué función, nos preguntamos desde el otro lado, cumple Magnabosco dentro de este esquema que se está gestionando, que se está dando a ver recién ahora dentro del pincha, Mati? Es un hecho y muy positivo que Angeleri y Alayes se van a de alguna manera complotar en el laburo o acoplar desde la Secretaría Técnica, porque sabemos que Alayes tuvo un paso interesante desde 2013 hasta 2021 aprox, cuando agarra Angeleri y Alayes se va a Peñarol de Uruguay, y que ahora se complementen en pos del laburo cuando Estudiantes está en este momento tan mediático, que promete un futuro muy interesante y demás. Creo que es positivo. Ahora hay que ver cómo se acopla Magnabosco en esta estructura y al fin y al cabo si se acopla o no, porque lo que se ha generado alrededor es fuertísimo. Apenas terminó el suceso del domingo, empezaron a aparecer quizá algunas suposiciones de... ¿Quién carajo es esta mina? Claro. ¿Y por qué de repente está al lado de Verón? Pero aparte, incluso se han encontrado hasta denuncias que hoy día se graficaron un poco más a través del laburo de Nani Senra, periodista que Nani, hizo... una querida colega, compañera egresada de la UNLP. Claro, hizo una buena investigación, presentó algunas denuncias que andan circulando, pero a partir de eso, de tantas suposiciones que se instalaron y demás... Qué pelotudo que se está haciendo cualquier cosa, Mati. Volvemos. Seguimos. No, pero a partir de las suposiciones que se han instalado, denuncias de por medio y demás, ahí estamos viendo la que se ha publicado hoy, en el día de hoy. Esto está fresquísimo, gente. Son todas publicaciones que ha hecho Nani Serna a través de su Twitter en pos de clarificar un poco estos rumores que se venían dando en torno a Karina Magnabosco. Tenemos la primera, la que están viendo en pantalla, que es una denuncia vinculada y salida desde una dependencia de Salamanca radicada en Madrid, que es medio raro el leerlo y el entender todo el contexto, porque supuestamente esta muchacha Karina estaba en Dubái. Bien. Una persona cercana a ella, una amiga se podría decir, dice: yo te banco. Se suman a la convivencia. Karina dice que tenía los medios y los recursos materiales y económicos necesarios para bancarse sola, pero al parecer medio como que la bicicleteó a la amiga y no era tan así. La amiga terminó garpando un poquito más y de repente Karina dice: bueno, pegué el laburito nuevo, felicitame, en un club de la primera división de Uruguay. De Dubái, Obviamente. ¿De Uruguay? Dijiste Uruguay. No, dije de Dubái. No me quieras transgiversar la información, no quiero defender a Karina, Entonces, claro, yo si soy la amiga y vos me debes guita y me contás que pegaste un laburo en Dubái, donde sabemos que se paga bien, te digo, y no me podés devolver esos pesitos que yo te giré antes, si no hay ningún tipo de problema. Y Karina se hizo la sota
Se hizo la sota, levantó campamento y entraron en conversaciones la denunciante, Bien. que es la amiga de Karina, con el club. A ver, che, loco, vos tenés trabajando en tu institución a una mina que a mí me cagó, que a mí me debe plata, y no sé si es tan fidedigna lo que dice ser. Claro, esta amiga denuncia una actitud quizá extraña de que Karina aparenta no ser lo que es, que labura en un club de Dubái, pero que no se puede sustentar en la convivencia. Bueno, es quizá medio raro, medio polémico la denuncia o el entender el escrito. Porque además radica en Madrid, pero el suceso tiene que ver con convivencia en Dubái. Entonces es bastante ¿Sabés que me estoy difícil riendo comprenderlo. porque estaba hablando así y en cámara no aparezco, así que estuve hablando al pedo, nadie me vio la cara, pero bueno, Ya te es un ganabas en la poco cara. lo que se viene dando. Finalmente, cómo termina toda esta situación, toda esta tramoya que se dio entre la amiga de Karina que cagó a la amiga y el club de Dubái. Bueno, de repente al primo de la amiga de Karina le llega un mensaje diciendo: si seguís hablando de Karina te vamos a hacer pelota. Sí, Corta. Dos audios reenviados hubo en el medio, supuestamente de Karina, diciendo que donde volvían a hablar de ella con este club y demás, básicamente aparecía muerta. Amenaza de muerte. Aparecía muerto. Si vuelven a hablar en nombre de Karina, va a aparecer esta amiga que la bancó, que le dio guita, que le dio hospedaje, que le dio cariño. Bueno, pata para adelante. Sí, esa es la primera de las denuncias. La otra, que también aparece tras la investigación por ahí de Nani Senra, tiene que ver con un hecho o una denuncia radicada en Brasil, lugar de origen de Karina Magnabosco. Esta más vinculada a amenazas a un tercero, un delito catalogado como contra la libertad individual, Bien. bajo investigación judicial, enmarcada en el derecho penal brasileño, que todavía está en revisión de esta última denuncia. La segunda que les mencionamos no hay mucha data, de la primera sí, porque está justamente explicada en el acta que le presentan como denuncia a la policía, pero de esta otra, bueno, no sabemos quién es ese tercero que Claro. se vio damnificado por la presencia de Karina. Bueno, pero de alguna manera estas son las denuncias que salen recién hoy, con foto de por medio y todo. Pero o desde el mismo domingo se había instalado esto de, bueno, Karina tiene denuncias y demás. Entonces, en el día de ayer, en sus redes sociales, que también son bastante particulares y ahora lo vamos a analizar un poquito, Karina Magnabosco saca una especie de comunicado atentando a esas denuncias o esas supuestas denuncias que estaban circulando principalmente en redes sociales. Y en este mensaje dice, de alguna manera, no soy agente FIFA, no soy estafadora, no estoy prohibida de entrar en ningún país, ni siquiera tengo una demanda judicial. Paren de creer en fake news, en gente loca y desocupada que solo tiene maldad en el corazón. Verifiquen sus fuentes porque están enfocadas en diseminar odio y bueno, algunas otras palabras en ese comunicado, pero de alguna manera Mi fuente es Nani erradicando... Serna y yo Nani Serna la banco. Disculpame, Karina, y no estoy con vos. Claro. Y mi pero- fuente es la justicia también, loco. Hay una denuncia hecha. Pero aquí estamos todos locos. Claro, pero de alguna manera por ahí alejando esas suposiciones que, no sé, hoy vemos fotos verídicas de esas denuncias. Entonces Hay pelpa, es bastante particular el caso, porque además las redes sociales donde saca este comunicado también tienen sus curiosidades. Para arrancar, que está privado. El Instagram o el feed de Karina Magnabosco está privado, Con cerrado candadito. a seguidores. Exactamente. Pero en la misma noche del partido Bien, figuraban contame. en ese perfil de Instagram 0 publicaciones. Cero publicaciones. Cuando antes tenía arriba de 60. Es decir, Tenía había arriba de ocultado 60. sus publicaciones. Después volvieron a aparecer esas 66 publicaciones. Bueno, entonces es lo que mencionábamos. No se sabía nada de esta Karina. De repente aparece al lado de Verón. Domínguez declara en conferencia de prensa que hubo manejos raros que no le gustaron. Y todo el mundo fue directamente a investigar toda la labor periodística, tanto del hincha como de los periodistas apuntados acerca de su persona. El Instagram privado, 0 publicaciones, perfil bajo, no se habló
empezó a escalar con el tema de los días, es representante de jugadores, avalada por la FIFA. ¿Quién es esta mina? ¿Por qué está en conjunto con Verón? Es un enlace externo para que lleguen nuevas inversiones al pincha. ¿Dónde va a estar encargada ella dentro del funcionamiento de Estudiantes? ¿Qué rol va a cumplir? Se fue desglosando y se sigue desglosando hasta el día de hoy, pero lo primero que fuimos todos a buscar es el Instagram de Karina, y Karina, clavó candadito, no ves un carajo, no sabes nada de mí. Sí, raro. Pero bueno, hoy día si pones Karina Magnavo con Google, Hay un montón de te van a aparecer 2 millones de páginas que tienen que ver con todo el revuelo que se armó en torno a Estudiantes, la foto con Verón, la declaración de Domínguez y demás. Pero si vos buscabas justamente en internet el nombre de Karina el domingo, apenas empezaban a aparecer esas fotos, cuando todavía no habían aparecido los medios quizá en el transcurso de la polémica, no figuraba en ningún lado. No figuraba en ningún lado. Había 2 o 3 páginas. Hecho, había 3 páginas que tenían una nota acerca de la Barbie del fútbol, que cuando entrabas no había absolutamente ningún tipo de vínculo, ningún tipo de texto, de párrafo, de algo que explique. Estaban off. Yo recuerdo el mismo domingo a la noche, Rafa me manda un link por WhatsApp, entro, error 404, qué sé yo. Página caída, no se sabe nada. Más sospecha todavía. Algo raro hay. Si hay 3 páginas, las 3 páginas no andan, bueno. Rarísimo todo lo de esta mina. Y la agencia de fútbol que ella tiene quizá mencionado con el nombre en la biografía de Instagram y que también... Fútbol Scout Pro. Bueno, lo buscan, no hay un carajo. Tampoco figura nada de esa agencia de fútbol. Entonces es todo bastante raro, polémico, difícil de descifrar. Obvio, por supuesto, y en un contexto de Estudiantes en que creo que lo que menos necesita es cosas oscuras, cosas turbias, que no se entiendan, sí, nebulosas. Claro, porque también manchan por ahí un poco el proyecto de Juan Sebastián Verón, que arrancó el año pasado con esto de Estudiantes Revolución, de traer inversiones extranjeras o capitales privados. Y terminó en Estudiantes revolucionado. Claro, entonces creo que estas polémicas tampoco aportan al proyecto Juan Sebastián Verón, con Foster Gillett en el medio, y todas estas cuestiones que al fin y al cabo no se han concretado, pero que hacen mucho ruido y agua por todos lados. También ahora se habla de Foster Gillett out. Foster Gillett afuera, sí, Foster Gillett frío, Foster Gillett desvinculado de una posible alianza con Estudiantes. Desvinculado desde la inversión ahora. Obvio. Estudiantes tiene un préstamo. Acordate que tiene un préstamo que recibió hace pocos meses, terminó de completar, que es casi de $10 millones con unos intereses muy pocos, por lo que Estudiantes accedió a ese préstamo, pero que va a seguir vinculado hasta que termine de pagarlo Estudiantes. Pero bueno, Foster Primero y último préstamo de Foster Gillett. Básicamente el nombre de la polémica del fútbol argentino. Tuvo quilombo en River, tuvo quilombo en Vélez, se llevó a Medina de Boca. En Estudiantes al final nunca se terminó de concretar la inversión. Pongo un porotito más a las bolsas de la polémica, pero se decía que esta Karina Magnabosco es como una especie de Foster Gillett, o por lo menos alguien que te puede vincular a otros inversores del exterior para que inviertan en Estudiantes. Reemplaza un poco la figura de Foster con una cara un poco más bonita quizás, y bueno, para gustos los colores. la Barbie del fútbol. Tampoco era muy difícil superar estéticamente a Foster Gillett, claro, pero bueno, viene a cumplir un poco ese rol de ser alguien que accione, que abra arterias para que otros inversores puedan justamente poner la teca que Estudiante quizás necesita, porque se viene un mercado de pase, Mati, y yo no sé qué también está el club en cuanto a plata. Básicamente Foster Gillett está acabado, ya ha terminado el tema, pero... Acabó. Pero claro, en esto de... Acabó el Foster, ya está. Pero en esto del proyecto de Verón para el Estudiantes Revolución y demás, no frena. Entonces se está hablando de que hay muy cerca otro inversor y que el proyecto sigue con el objetivo claro de madurar y prosperar a futuro por el crecimiento futbolístico de Estudiantes.
La estructura del fútbol del club está bastante revolucionada con esto de Karina Magnabosco. Yo creo que si venía a adentrarse en la estructura, finalmente no va a poder porque ya ha hecho demasiado ruido, mucha polémica, no le convence a ningún hincha del club. Fue desprolija su entrada, Sí, ya es muy raro, Su muy puesta raro. en escena fue desprolija y también es desprolijo el accionar que tiene Estudiantes a la hora de comunicar. Claro. Creo que lo más razonable es poner la cara a Verón, poner la cara a Angeleri, poner la cara a quien sea de los dirigentes y explicar quién es esta mina. Sí. Se espera quizás algún comunicado oficial en estos días. Bueno, tarde, hablaron 3 días, un montón de cosas acerca de lo que es o no Karina. Quizás si incluso el día de entrada decir esta mina va a cumplir este rol y va a hacer esto, ya está, todo perfecto y la gente podría estar en acuerdo o en desacuerdo. Ahora, te dejo un pie perfecto para que me hables de este muchacho que a mí me pone contento su vuelta. Sí, lo que sí es un hecho, a pesar de que no hubo una comunicación oficial, es que Agustín Alayes se vuelve a sumar al fútbol de Estudiantes de La Plata. Muy compinche de Juan Sebastián Verón, desde los inicios de la gestión, desde allá por 2013, 2014, bueno, hasta 2021 que termina saliendo del club para sumar también desde lo dirigencial, desde la estructura del fútbol en Peñarol de Uruguay, que le digo muy bien. Muy Peñarol bien, de Uruguay, la que ha verdad. llegado a semifinales de Copa Libertadores el año pasado. Bueno, interesante el laburo que hizo en Peñarol. En Estudiantes, a mi entender, hizo un buen laburo. Muchas veces se lo ha criticado fuertemente por el lado del hincha y los mercados de pase que hubo, pero hay que entender también el momento en el que le tocó laburar a Alayes en Estudiantes. Fue entre 2013 y 2021 básicamente todo el lapso en el que Verón y Estudiantes enfocaron todos sus cañones en invertir y terminar el estadio. Invertir y terminar el Jorge Luis Hirschi, que hoy está funcionando a la perfección. No Entonces, había un contexto económico claro, que sustente tan fervientemente a lo que es lo deportivo, sino más bien a lo estructural que hoy en día vemos cuando nos acercamos a uno. Sí, los recursos económicos eran bastante acotados, teniendo en cuenta que la mayor inversión todos los meses, todos los años iba al estadio. Para el Jorge Luis. Claro, Para el Jorge Luis. Claro, para el estadio, con muchas inversiones, incluso préstamos en los que ha accedido Estudiantes. Y después Marcos Angeleri ya entró en una época mucho más favorable quizá, con el estadio terminado, con otro tipo de recursos para enfrentar los mercados de pases. Otros objetivos del pinche. Le ha ido bien, pero si repasás el paso de Alayes, a pesar de las adversidades que ha tenido, hay algunos nombres que pasando en limpio son interesantes y armamos un listadito acá. Hicimos un top. Claro, Top mejores fichajes de Alayes. para arrancar pasó Mauricio Pellegrino y Nelson Vivas como directores técnicos. Dos Caviar. grandes técnicos. Caviar futbolístico. Grandes técnicos seguramente de los mejores de los últimos años que ha tenido Estudiantes. Ahora, en comparación, Angeleri trajo, por ejemplo, a Zielinski y a Domínguez. Bien, Ojo. bien. Pero bueno, otra vez Angeleri tiene el respaldo de los títulos. Pero el contexto era otro. Ahora, si se fusionan, Si se funciona, está para campeón el pincha. Si funciona, está para campeón. Vamos a hablar de los fichajes y de quién trajo cada uno, pero pará. Meto a Domínguez en esta situación porque Domínguez, quieras o no, está muy involucrado. Es mano derecha de Angeleri. Sí. Se llevan muy bien y trabajan en conjunto. Y de hecho, este mercado de pases lo afrontaron ellos dos solitos. Sí. Con muy poquita injerencia de Verón. Bueno, Alayes y es más del palo de la bruja. También mano derecha de Verón. Que se compone en esa secretaría deportiva para, entre todos, ver qué carajo traemos. Sí. Esto, a Domínguez, que Verón haya dictaminado su injerencia en el mercado de pase y encima sumado a Alayes para trabajar en conjunto con Angeleri, ¿lo debe molestar o no? yo creo que hoy día, por cómo están las cosas hoy, que ya se han resuelto bastantes polémicas, que se confirmó la continuidad de Angeleri y demás, me parece que no. De hecho, uno de los datos más importantes que tenemos que hablar hoy es probable que Eduardo Domínguez siga siendo técnico de Estudiantes de La Plata en base a estos cambios en la estructura. Está bien que el técnico y su equipo está de vacaciones, se verá en unas semanas, el plantel se tiene que reincorporar el 17 de junio, falta todavía, pero en este lapso de días todavía desde lo dirigencial Estudiantes se tiene que mover bastante.
Pero yo creo que es positivo el momento que está teniendo el Pincha. Hay que ver cómo se resuelve el tema Magno Bosco, si al final se mete, no se mete, si vino solamente a observar y a dar una mano de afuera, o si venía... O si empieza a recomendar jugadores brasileños. A intervenir un poquito más. Bueno, pero volviendo al tópico Alayes Angeleri y esa comparación, hay algunos nombres que hemos recopilado que le fue muy bien en el club y que han sido importantes para los últimos años de Estudiantes. Alayes, sin ir más lejos, repatrió, por ejemplo, a Andújar. Me gusta. Bien Andújar. A la Gata Fernández lo repatrió también. Ningún boludo. Al Chapugraña. Ningún boludo Alayes. Muy bien. Después ha traído algunas promesas que han funcionado, como por ejemplo Leo Godoy, como por ejemplo el Corcho Rodríguez. Esos fueron de los últimos tiritos que disparó Alayes. Últimos tiros, pero buenos tiros. Te encajó también un Rogel en defensa, Tuti del frente en ataque, Suki en el mediocampo. Repatrió a Suki también. Trajo a Macherano cuando parecía que era bueno. Pero bueno, a Marco Rojo. Alguna le va a salir mal también. A Marco Rojo. Son grandes nombres, sí. Son algunos nombres interesantes, pero bueno, vuelvo, el contexto no era tan positivo, los recursos en cada uno de los mercados no eran los mismos que ahora. El loco algo trajo. Y creo que tiene muchos más negativos Alayes que Angeleri. Tiene muchos nombrecitos que hoy los cajoneamos de Alayes que fueron un clavo. Un clavo, pero también mucho tiempo a Alayes, acompañado del contexto que vos decías, en el que no estaba para poner toda la torta en lo deportivo. Bueno, sin embargo, alguno que otro clavó. Por ejemplo, también Retegui en 2018 lo trajo este señor. Me gusta, vos me llaman a Chapugraña, la Gata Fernández, a Andújar, el Colo Gil, Tuti el Prete, Suki, bueno, el Corcho, un montón de jugadores que fueron gestión Alayes. Que fueron gestión Alayes, sí. Recién mencionábamos algunos jugadores que ha repatriado y que por ahí esa vez siempre... es una labor que tiene Estudiantes, de traer de nuevo jugadores que han salido del club y demás. Angeleri hizo o empleó bastante esa tarea otra vez, porque repatrió a Mauro Boselli, a Piatti, a Fede Fernández, Josecito, a José Sosa, a Casíbara Carrillo, que fueron los últimos, a Santi Núñez, que se había ido y ahora volvió. Fue en busca del ADN Estudiante. Claro, es una labor importante esa del repatriar nombres que han sabido ser campeones, que ganaron una Copa Libertadores, que tienen historia y peso en el club. Y que de alguna manera han funcionado, porque el regreso de Boselli fue muy bueno. En ese lapso de Russo Zielinski, que Estudiantes llega a cuartos de final de la Copa Libertadores en 2022. Son nombres muy importantes que han rendido un montón. Y de los últimos que ha traído Angeleri... Para reforzar ese sentido de la repatriación de jugadores. No, pero también de la nueva formulación. De alguna manera aparecen, por ejemplo, Mancilla, que fue clave en los últimos títulos de Estudiantes. Aparece Javier Correa, Thiago Palacios, Edwin Cetré. Pero bueno, ahí se ve otra vez... que tenés una billetera un poquito más gorda. Y también podés ampliar un poquito más. Cayó un Neves, aparece un Medina, un Santi Núñez. Y la verdad es que ha sido de Angeleri, viendo el correr de los años, bastante certero en el mercado de pases. Quizás lo condena un poco el último. El último debe ser de los peores mercados de pases que ha hecho Angeleri, pero todos los demás aparecen nombres interesantes que a Estudiantes, justamente, le han dado cosas muy fructíferas. Curiosamente, mucho menos tiempo que Alayes, obviamente, pero sí, como dice Matías, con más títulos tangibles. Sí, curiosamente el último mercado de pases fue quizás de los más pobres de los futbolísticos, teniendo en cuenta lo que se invirtió. Rescatamos a Medina, rescatamos a por ahí repatriar a Santi Núñez y un poquito más. No mucho más, porque después tenés algunos clavos como Alario que no va ni para atrás ni para adelante, como Funes Mori, como Piovi, como Funes Mori. Bueno, hay varios nombres del último mercado que sabemos lo que significan hoy día en este equipo. Pero en conclusión, como resumen de todo este bloque, es importante remarcar que la figura hoy día de Eduardo Domínguez como técnico para el futuro más próximo de Estudiantes está bastante más asentada que, por ejemplo, el domingo post Aldo Civi. Incluso se ha hablado de que Domínguez presentó la renuncia el viernes previo al partido con Aldo Civi, el domingo post partido, y que los referentes del plantel... Quédate. Y en estos últimos días, al fin y al cabo, se han acomodado bastante las cuestiones, aparentemente, y el objetivo de Juan Sebastián Verón, a pesar de lo mucho que se ha hablado, es seguir con Eduardo Domínguez a la cabeza del grupo.
y por qué no plantearse objetivos que rocen el logro o el éxito deportivo. Queridos pinchas, 30 minutos de bloque informativo, esclarecedor para algunos y imagino que para nada aburrido. Lo que sí les queremos mencionar, mercado de pases, en breve, en nada, y se juntan estas dos potencias, Alayes y Angeleri, también en conjunto con Domínguez y Verón, que va a tener injerencia. Veremos a ver quién llega a jugar al pincha, porque a mí me dijeron que por ahí hay un poquito de torta para poner. Hay un poquito de guita para poner ahí, que llegue algo interesante. Por favor, evitemos los salarios, evitemos los Funemori, evitemos los no sé qué mierda, los Piovi, y traigamos jugadores. Bueno, no puede pifiar Estudiantes en este mercado de pase. No, tipo que lleguen, se pongan la camiseta, los botines y puedan jueguen jugar. titular. Gracias por quedarte hasta este momento del video. Tírate un like, un comentario que nos sirve, nos motiva. ¿Qué opinas de Karina? Déjalo en los comentarios. Suscríbete y nos estamos viendo en la próxima edición.